Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal. Soy Cristian Moya y el día de hoy vamos a ver el tema de diabetes mellitus tipo 1. Previo a este video, hice un video en donde expliqué la fisiología de la insulina. Te recomiendo verlo para que entiendas un poco mejor esta enfermedad, ya que para entender una patología es importante conocer primero la fisiología. También te invito a suscribirte a este canal para que sigas recibiendo videos de contenido médico y que actives la campanita de notificaciones para que estés al tanto en cuanto subamos nuevo contenido. Sin más preámbulo, iniciaremos con el tema de hoy. Antes de hablar de diabetes mellitus tipo 1, es importante hablar de la definición de lo que es diabetes mellitus. Diabetes mellitus engloba un síndrome, un espectro sindromático de alteraciones metabólicas que sí o sí involucran hiperglucemia inapropiada. Este va a ser el dato pivote que va a caracterizar a la diabetes mellitus. Esta hiperglucemia inapropiada va a estar producida o generada ya sea por una deficiencia absoluta o relativa de insulina o por algún defecto en la acción de esta hormona en los diferentes tejidos. Esta, este defecto en la acción de la insulina en los diferentes tejidos es conocido como resistencia a la insulina. En general, es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la alteración en las diferentes macromoléculas de nuestro organismo y su metabolismo, eh, principalmente de carbohidratos, lípidos y proteínas. La clasificación de la diabetes va a depender de la etiología de esta. En la diabetes tipo 1, que va a ser en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, esta se debe a una destrucción autoinmunitaria de las células beta pancreáticas o los componentes de estas células. Y usualmente va a conllevarnos a una deficiencia absoluta de esta hormona, la insulina. A fin de cuentas, si se destruyen las células beta, es lógico pensar que va a haber una deficiencia absoluta de insulina, porque estas células beta son las productoras, perdón, de esta hormona. La diabetes tipo 2 se debe a una pérdida progresiva de una adecuada secreción de insulina en las células beta pancreáticas y frecuentemente debido a una resistencia a la insulina. Generalmente, el tipo de pacientes que se asocian a diabetes tipo 2 son pacientes con obesidad o sobrepeso y con antecedentes familiares de esta enfermedad. Y como veremos en los siguientes videos, la obesidad es un factor que conlleva una resistencia a la insulina. Tenemos el tercer tipo, que es la diabetes mellitus gestacional, diagnosticada sobre todo entre el segundo y tercer trimestre del embarazo. Esto es porque en este periodo generalmente hay un aumento, un desbalance hormonal en donde hay mucho lactógeno placentario, mucha producción de lactógeno placentario y de progestágenos. Estas dos hormonas pueden conllevarnos a la aparición de diabetes mellitus gestacional y en tipos específicos, debido a otras causas, tenemos síndromes monogénicos, los famosos MODIs, ya sea causados ya sea por una alteración enzimática, como puede ser la glucosinasa, o por factores nucleares y de transcripción. Enfermedades del páncreas exócrino, sobre todo pancreatitis y fibrosis quística, debido al uso de drogas o químicos, como puede ser el uso de glucocorticoides, tratamiento para VIH, sobre todo inhibidores de proteasas, o después de trasplante del órgano. Endocrinopatías como como síndrome de Cushing, acromegalia, hipertiroidismo, feocromocitoma, por citar algunos, e infecciones, sobre todo las infecciones virales son las que mayormente se asocian, como es el caso de la rubiola, coxsackievirus, adenovirus y paperas, son los principales, ¿va? Igual, más en otros videos veremos la fisiopatología de cada una de estas causas. El día de hoy solamente nos vamos a enfocar en la tipo 1 y en las demás pues ya las veremos en en los siguientes videos. En esta tabla observamos las diferentes etiologías o la clasificación etiológica de la diabetes mellitus. Ya mencionamos la mayor parte bueno, mencionamos las más comunes. Sin embargo, como pueden ver en la imagen, existen más etiologías, algunas raras más que otras y otras, y otras también que no se mencionaron anteriormente. Igual les dejo la tabla por si quieren checar un poco más sobre la etiología de la diabetes mellitus. No vamos a englobar todas en esta presentación, pero sí veremos las más importantes, sobre todo asociadas a infecciones y
la relación que esto tiene con la diabetes mellitus tipo 1 y la cuestión autoinmunitaria. Ahora sí, hablando sobre diabetes mellitus tipo 1, ya una vez que conocimos la definición, la clasificación de la diabetes mellitus, veremos a qué se refiere diabetes mellitus tipo 1. Esta es un trastorno catabólico en el cual va a existir una virtual ausencia de insulina circulante y que por consecuencia también va a haber una elevación de glucagón pancreático, hormona contrarreguladora de la insulina, y en el que las células beta del páncreas no van a responder ante ninguno de los estímulos insulinogénicos conocidos. Recordemos que los principales estímulos insulinogénicos va a ser la glucosa y algunos, principalmente la glucosa y otros estímulos van a ser aminoácidos, sobre todo arginina y leucina, y la estimulación autonómica, ya sea parasimpática o simpática. En este caso, al al haber una destrucción y un daño severo en estas células beta pancreáticas, no hay producción de insulina, y lo cual nos va a conllevar una deficiencia absoluta. Esto como consecuencia trae la elevación del glucagón pancreático, una hormona contrarreguladora de la insulina que también tiene efectos metabólicos tanto en carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces, si no hay insulina circulante y esta insulina no hace que la glucosa sea captada por los tejidos, pues este glucagón pancreático se eleva para, a fin de cuentas, que se eleve la glucemia. Y esta elevación de glucemia, pues, ayuda a compensar de alguna forma, pues, la carencia, pues, de internalización de glucosa en las células. Em, Esta diabetes mellitus tipo 1, también mencionar aquí que del total de las diabetes, del total del número de pacientes con diabetes, del 5 a 10% corresponde a la diabetes mellitus tipo 1. Y algo que se me olvidó mencionarles eh, anteriormente es que esta anteriormente era conocida como diabetes insulino dependiente o diabetes de inicio juvenil. En la actualidad, perdón, estos dos últimos términos que mencioné están en desuso, ya que la diabetes mellitus tipo 1 no solamente afecta a los jóvenes, como aquí mencionamos, también puede afectar a la población adulta y la, los diferentes tipos de diabetes, algunos también pueden presentar dependencia en la insulina. En general, la diabetes mellitus tipo 1 va a estar causada o va a ser resultado de la combinación tanto de factores genéticos como ambientales, ¿va? Y esta diabetes tipo 1 se va a clasificar o dividir en dos tipos. La tipo 1A, que tiene una medición inmune. Aquí está bien esclarecido cuáles son los anticuerpos, está claro que esta enfermedad es autoinmune, hasta el 95% de los casos. En el tipo 1B es idiopática. Esto quiere decir que no se conoce la causa de la diabetes tipo 1. Sin embargo, se ha visto que en la idiopática sigue siendo autoinmunitaria en la mayoría de los casos, pero a diferencia de la tipo 1A, no se reconocen qué anticuerpos están atacando las células beta pancreáticas. Se desconoce qué tipo de autoinmunidad sea o qué tipo de anticuerpos estén actuando ahí. Como ya hemos mencionado, pues esta enfermedad afecta sobre todo a la población joven. Tiene dos picos máximos de incidencia, sobre todo en jóvenes de etapa escolar, niños de etapa escolar, y jóvenes en pubertad y adolescencia. Esto va a afectar sobre todo países del norte de Europa y de Escandinavia, como puede ser Finlandia. em, y algo importante también es que la diabetes mellitus tipo 1, al tener am, una deficiencia absoluta de insulina, hay un mayor riesgo de cetoacidosis diabética, ¿va? Este tema de la cetoacidosis diabética lo abordé en un video pasado. Explicamos tanto su definición, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento. No voy a enfocarme el día de hoy en esto, pero sí mencionar que los diabéticos tipo 1 tienen un mayor riesgo de esta enfermedad por la deficiencia absoluta de la insulina. Igual les dejo el link en la descripción por si están interesados en conocer más del por qué se da esto. Y bueno, respecto a la epidemiología, ya mencionamos algunos aspectos. Solamente
En este mapa mundial observamos qué países son los mayormente afectados. O sea, ya vimos que se afectan sobre todo países de Escandinavia y países del norte de Europa, como puede ser Finlandia. También tiene una mayor incidencia o frecuencia en países como Canadá, Estados Unidos también, Australia, en algunas partes de Rusia también, y en general Europa. Los países que presentan una menor incidencia van a ser países tercermundistas y Asia. Perdón. Esto es por el hecho de que estos países tercermundistas em, presentan un mayor riesgo de infecciones parasitarias y como más adelante veremos en los factores ambientales, las infecciones parasitarias brindan cierta protección contra esta enfermedad. Y también la cuestión de la higiene. Entre más higiénico sea un país, como los países de Escandinavia o eh, Europa del Norte, mayor riesgo hay de desarrollar diabetes tipo 1. Ya hemos visto que esta enfermedad no solamente afecta a la población joven, también puede afectar pacientes de cualquier edad. Cuando afecta a la población adulta, y estos tienen un inicio más impreciso en comparación con los pacientes jóvenes, se le conoce como diabetes autoinmune latente del adulto, ¿va? Em, es importante reconocer esta etiología porque hasta el 15% de los pacientes que previamente fueron diagnosticados con diabetes tipo 2 en realidad podrían tener una diabetes autoinmune latente del adulto. Y para sospechar de esta entidad, podemos ver como datos clínicos, cuadros clínicos de cetoacidosis diabética, o que el paciente haya tenido o tenga, más bien, antecedentes familiares de diabetes tipo 1. Si vemos que el paciente tiene cetoacidosis diabética sin un factor de predisponente, o si tiene algún familiar que tenga diabetes tipo 1, podemos sospechar de diabetes autoinmune latente del adulto siempre y cuando el paciente sea adulto, ¿va? Bien, ahora hablaremos de la fisiopatología de la diabetes tipo 1. Antes de hablar de la fisiopatología, es importante reconocer que existe una relación muy estrecha entre lo que es la autoinmunidad y el desarrollo de esta entidad. Esto es porque la mayoría de los pacientes que padecen diabetes tipo 1 tienen anticuerpos frente a diferentes proteínas que son componentes de las células beta pancreáticas. En general, las enfermedades autoinmunitarias se van a deber a alteraciones en la tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica, recordemos que es aquella capacidad que tiene nuestro sistema inmune de reconocer los propios tejidos del cuerpo para que estos tejidos del cuerpo no sean reconocidos por las células inmunitarias y no se desencadene respuestas inmunitarias que involucren inflamación. Cuando hay una alteración en esta tolerancia, que puede ser de tipo central, si se habla del timo o médula ósea, o periférica, si se involucran los demás tejidos, ya sea que existe una falla en la tolerancia central o periférica, se puede desencadenar una enfermedad autoinmune. Entonces, en el caso de la diabetes tipo 1, es precisamente por esta falla en la tolerancia, ya sea central o periférica, perdón, que conlleve a la activación de células de linfocitos TCD4, TCD8 y activación de células B para producción de anticuerpos. Cuando se detectan estos autoantígenos en las células beta de los islotes de Langerhans, las células presentadoras de antígeno como las células dendríticas detectan estos autoantígenos y los presentan a linfocitos TCD4, colaboradores, y linfocitos TCD8, y también linfocitos tipo B. Todo esto puede conllevar ya sea a la activación o infiltrado de linfocitos hacia las células beta pancreáticas y a la activación de la producción de anticuerpos producidos por las células B o células plasmáticas. Esto pues a fin de cuentas conlleva un daño en las células beta pancreáticas que
A su vez, si se dañan, se censa la producción de insulina y los demás productos de las células beta pancreáticas. Algo importante aquí es que las células B o los linfocitos B van a ser importantes porque los anticuerpos generados nos van a servir como biomarcadores diagnósticos de esta enfermedad. Existen diferentes anticuerpos dirigidos a diferentes proteínas o diferentes blancos de las células beta pancreáticas. Tenemos, por ejemplo, anticuerpos antiislotes pancreáticos, anticuerpos antiinsulínicos, anticuerpos anti-GAT65 y GAT67. GAT se refiere a una enzima llamada glutamato descarboxilasa. Esta glutamato descarboxilasa es la encargada de catalizar la reacción de convertir glutamato en el neurotransmisor GABA. Recordemos que este neurotransmisor GABA también es producido por las células beta. Entonces, al existir anticuerpos contra esta enzima, pues hay de alguna forma alteración en el neurotransmisor. Hay anticuerpos antitirosina fosfatasa IA2 y antitransportador de zinc tipo 8. De estos que me acabamos de mencionar, los que se elevan en un inicio con mayor frecuencia van a ser anti-GAT65 y anticuerpos antiinsulínicos. Y estos pueden elevarse incluso antes de iniciar el cuadro clínico clásico o, bueno, la sintomatología de un paciente con diabetes. En esta tabla observamos la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos marcadores autoinmunes en pacientes recién diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1. Si se fijan, el GAT65 es el que nos ofrece una mayor sensibilidad en comparación con los demás y pues la sensibilidad puede variar un poco. Insulina es de 40-70, tirosin fosfatasa IA2 es de 50-70 y transportador de zinc tipo 8 de 50-70, mientras que la especificidad es la misma en todos. Y ya vimos que al haber esta autoinmunidad, pues se da la activación o el infiltrado linfocítico y la activación de anticuerpos. En esta imagen observamos cómo es que se da este infiltrado linfocítico, en donde se observan patrones en parches. Se refiere a que estos patrones en parches pues afectan zonas en donde hay mayor concentración de linfocitos T, mientras que en otras pues no hay tantos, no es uniforme. Y de esta forma, pues, observamos que hay distribuciones agrupadas de estos linfocitos T. En general, en este corte histopatológico se observa infiltrado de mononucleares. En este otro corte histopatológico se observan algunas células dendríticas también entre los islotes pancreáticos. Algo importante a mencionar aquí es que, en general, en la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1, si bien se atacan los islotes pancreáticos, hay mayor afectación de células beta en comparación con las demás células que forman los islotes pancreáticos. Mm, va. Em, Ahora hablaremos de un poco más de los mecanismos de autoinmunidad y cómo es que esto se daba. En general, los mecanismos de autoinmunidad, como ya habíamos comentado, se debe a la combinación de factores genéticos con factores ambientales. Los factores genéticos van a ser los que nos van a predisponer o los que nos van a hacer más susceptibles a desarrollar autoinmunidad, mientras que los factores ambientales son los desencadenantes o los agentes que precipitan el desarrollo de esto. Si se da la combinación de ambos, es frecuente encontrar enfermedades autoinmunes. Em, Hay genes que nos pueden predisponer a enfermedades autoinmunes. En el caso de diabetes mellitus tipo 1, los que mayormente se asocian son haplotipos del antígeno leucocitario humano. Igual más adelante veremos cuáles son los que se asocian. Tenemos diapositivas exclusivas de eso. Pero en general, estos genes pueden predisponernos al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Esto se debe a que estos genes afectan la tolerancia, ya sea central o periférica de la tolerancia inmunológica. Si hay un fracaso en esta autotolerancia,
los linfocitos T se vuelven autorreactivos y atacan a, a los propios antígenos del cuerpo. ¿Qué va a pasar aquí cuando hay exposición ambiental? Hay factores ambientales como las infecciones o en general algunas lesiones tisulares o inflamación que hace que los antígenos que forman parte de los componentes del tejido involucrado se liberen y estos puedan ser detectados por células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas. Esta, esta activación de estas células presentadoras de antígenos hace que éstas presenten los antígenos a los linfocitos T autorreactivos y se desencadene la respuesta inmunitaria, que a fin de cuentas conlleva a una lesión tisular del tejido en donde hubo esta exposición de antígenos y los mecanismos de autoinmunidad. Bien, ya que entendimos cómo es que se dan estos mecanismos de autoinmunidad, nos enfocaremos un poco más a lo que es la tolerancia central y la tolerancia periférica. Ya vimos que la tolerancia central va a estar dada principalmente por el timo y médula ósea, porque son los órganos generadores de células inmunitarias, y la tolerancia periférica que se da en los demás tejidos. En general, cuando se lleva a cabo el desarrollo o evolución de una célula linfocítica o de un linfocitos T, estas tienen que pasar por un proceso por el cual haya un reconocimiento de los antígenos propios del organismo. Esto es gracias principalmente al timo en el cual se expresa una proteína llamada aire, un gen llamado aire. Este gen aire es un regulador autoinmunitario que cumple la función de expresar antígenos restringidos a tejidos específicos de nuestro organismo y este pues expresa estos antígenos para presentarlos en las células epiteliales tímicas. Aquí se lleva a cabo un proceso de educación tímica, por decirlo así. Este gen aire presenta los antígenos a la célula epitelial tímica medular para que la célula epitelial tímica medular muestre o enseñe al linfocito T autorreactivo para que éste no ataque a los propios antígenos de nuestro organismo, por decirlo así. Em, esta célula epitelial tímica le enseña al linfocito T a no atacar a nuestros propios tejidos. Esto hace que el linfocito T, si se vuelve autorreactivo, pase a dos vías, ya sea que se lleve a cabo una selección negativa por vía de eliminación por apoptosis, es decir, que si se vuelve autorreactivo y se vuelve agresivo con los propios tejidos, pues simplemente muera por apoptosis, o que este linfocito T autorreactivo cambie su fenotipo y se vuelva un linfocito T regulador, ¿va? Estos son los dos panoramas que pueden suceder. En general aún no se conoce qué factores intervienen en que se derive a apoptosis o que se diferencien en un linfocito T regulador. Se desconocen estos mecanismos, pero bueno, esto es respecto a la tolerancia central. En general puede pasar esto. Una vez que se reconocen los antígenos propios del organismo, pueden irse a vías de eliminación como apoptosis. Puede haber un cambio de receptores por medio de la adición de los receptores o puede que se diferencien en linfocitos T reguladores. Esto es en relación a la tolerancia central. En la tolerancia periférica, cuando se reconoce un antígeno propio y el linfocito T ya es maduro, puede que se lleve a cabo la anergia, que es cuando los linfocitos T detectan un antígeno, pero no hay una respuesta inmunitaria. Esto es por el hecho de que no hay una coestimulación o porque hay mecanismos de inhibición que hacen que no se desencadenen las respuestas inmunitarias. Perdón. O ya sea que se vaya a apoptosis y se eliminen, como ya mencionamos acá, o porque sean reguladas por los linfocitos T reguladores, ¿va? Ya vimos aquí que se diferencian en linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores pueden regular o controlar, modular de alguna forma, la actividad de los linfocitos TSD4 y TSD8.
¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una alteración o una mutación en el gen aire? Vimos que este es un gen muy importante porque es un regulador autoinmunitario. Si se muta este gen, no se lleva a cabo la selección negativa, no se lleva a cabo adecuadamente la educación tímica de los linfocitos T autorreactivos. En este caso, como ya se pueden imaginar, pues eh, hay linfocitos T autorreactivos circulantes que ataquen a los propios tejidos de, de nuestro cuerpo. Cuando hay esta mutación en el gen aire, nos conlleva al desarrollo de un síndrome, el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. En general, estos linfocitos T autorreactivos atacan sobre todo tejidos endocrinos, como puede ser glándulas suprarrenales, generándonos una insuficiencia suprarrenal. Puede afectarnos también las glándulas paratiroideas, generándonos hipoparatiroidismo. Y hasta en un 10% de los pacientes puede haber afectación, perdón, en el páncreas endocrino, generándonos diabetes tipo 1, ¿va? También puede haber candidiasis mucocutánea, como dato también. Bien, ya que vimos que la diabetes mellitus tipo 1 es causada o es el resultado de la combinación de factores genéticos con factores ambientales, vale la pena dedicar un apartado para la genética de la diabetes tipo 1. Habíamos visto que cuando un paciente tiene antecedentes familiares de diabetes tipo 1, su riesgo de padecer esta enfermedad aumenta. Dependiendo del parentesco que tenga, va a ser el riesgo de desarrollar la enfermedad. En general, el riesgo aumenta cuando tenemos hermanos que tienen esta misma enfermedad o que tengamos padres, ya sea madre o padre, con esta enfermedad. Si tenemos un padre y una madre con esta enfermedad, si digamos tienen diabetes tipo 1, el riesgo de desarrollar esta enfermedad va de 12 a 15%. Em, También se va a relacionar dependiendo del haplotipo del antígeno no leucocitario humano que comparten los hermanos y a los diferentes genes en locus del complejo mayor de histocompatibilidad en el brazo corto del cromosoma 6. Esto va a explicar hasta el 50% de los casos de diabetes tipo 1, la afectación en este cromosoma. Y en general, estos haplotipos, el HLA-DR3-DQ2 y el HLA-DR4-DQ8, son los que son factores de riesgo importantes para el desarrollo de diabetes tipo 1. Sobre todo el HLA-DR3 y DQ2 se asocian a anticuerpos contra GAT65 en un inicio y HLA-DR4-DQ8 contra insulina, anticuerpos antiinsulínicos. En un 10% de los casos también hay afectación en el locus del gen de la insulina en el cromosoma 11. Recordemos que la insulina es codificada por un gen en el brazo corto del cromosoma 11. Si se afecta este cromosoma, pues también hay una predisposición a diabetes tipo 1. Y como ya mencionamos, si hay una mutación en el gen aire, que ya vimos que es un regulador autoinmunitario, nos puede conllevar al síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Ahora hablaremos de los factores ambientales y la relación con la diabetes tipo 1. Eh, Hay diferentes factores ambientales que pueden predisponer a la diabetes tipo 1. Vimos que existen tanto infecciones, sobre todo virales, y algunas sustancias químicas tóxicas que pueden predisponer a esta enfermedad. Perdón. En infecciones virales, los más comunes van a ser paperas, rubiola congénita y virus Coxsackie B4. En sustancias químicas tóxicas, pues encontramos el Vacor, que es un componente de reticida de nitrofenilurea, y otras citocinas destructivas como el cianuro de hidrógeno. Los mecanismos por los cuales estas sustancias pueden generarnos diabetes tipo 1 es porque pueden dañar de forma indirecta o pueden actuar como iniciadores o aceleradores del ataque autoinmunitario contra las células beta pancreáticas. También existen otros factores que pueden ya sea protegernos o favorecer o acelerar el desarrollo de esta enfermedad.
La lactancia materna es un factor importante. Se ha demostrado que pacientes que tienen una lactancia materna más prolongada, sobre todo en los primeros 6 meses, les brinda protección para el desarrollo de esta enfermedad. Eh, en cambio, bebés que fueron criados sin leche materna, puede que esta protección brindada por la leche materna se pierda y haya una mayor predisposición. El consumo de leche de vaca también va a ser importante. Se ha visto que las proteínas que se encuentran en esta leche de vaca en pacientes susceptibles puede acelerar el desarrollo de la enfermedad. Como ya hemos comentado anteriormente en la epidemiología, países que son más limpios o que tienen una mejor salud pública, como Finlandia y países del norte de Europa, esta misma limpieza o higiene que tienen estos pacientes, esta población, se implica más en el desarrollo de enfermedades autoinmunitarias. Es paradójico, ¿no? Pensar que entre más sucio o mayor riesgo de infecciones tenga una persona, menor riesgo de diabetes tipo 1, ¿va? Y es por eso que se ha visto que prácticamente la diabetes tipo 1 es inexistente en países de tercer mundo, porque en los países de tercer mundo hay menos higiene, hay mayor riesgo de infecciones, sobre todo infecciones parasitarias, y esto pues hace que el cuerpo se acostumbre, se vuelva más resistente, menos delicado, por decirlo así, y no desarrolle enfermedades autoinmunitarias. En países con mayor limpieza, higiene y en general mejor salud pública, como estos países que ya mencionamos, hay mayor riesgo de enfermedades autoinmunes y entre ellas la diabetes tipo 1. Esta teoría que nos habla de lo anterior es conocida como la teoría de la higiene. Bien, ahora veremos cómo es que las infecciones pueden desarrollar una enfermedad autoinmunitaria. En general se han propuesto dos mecanismos o dos modelos por los cuales las infecciones pueden generar los mecanismos de autoinmunidad, ya sea por la activación de células presentadoras de antígeno por medio de activación de coestimuladores o por medio de mimetismo molecular o imitación molecular. En general, cuando una persona no está predispuesta a enfermedades autoinmunitarias, cuando un microorganismo es detectado por las células presentadoras de antígenos, como las células dendríticas, si bien se da una respuesta inmunitaria, no hay una coestimulación, no hay una coestimulación para que se desencadene la autoinmunidad. En los pacientes que tienen predisposición, hay una coestimulación exagerada, por decirlo así, que hace que estos microbios, además de desencadenar una respuesta inflamatoria o inmunitaria contra estos microorganismos, hay una coestimulación contra los autoantígenos propios del cuerpo y se desencadena la autoinmunidad y hay activación de linfocitos T autorreactivos. Por otro lado, en el mimetismo molecular o imitación molecular, los mismos microbios que son detectados por las células presentadoras de antígenos tienen componentes que son similares a los mismos tejidos de nuestro cuerpo. En este caso, los microorganismos tienen proteínas, tienen carbohidratos que son muy parecidos a los antígenos propios y se desencadena una reacción cruzada. ¿A qué me refiero con esto? A que en este caso los péptidos del microbio son detectados por los linfocitos T que son autorreactivos, los atacan e indirectamente, digamos que estos linfocitos T autorreactivos se activan y también atacan a los péptidos que son muy similares a estos péptidos de los microbios. Y una vez que se vuelven autorreactivos, pues también hay reacción inmunitaria contra los propios tejidos del cuerpo y se dan los mecanismos de autoinmunidad. Esto puede pasar en pacientes que tienen infecciones virales como las que ya mencionamos. Estos virus tienen componentes que son similares a las células beta pancreáticas y se da esta reacción cruzada que hace que
se desencadene la autoinmunidad. Los linfocitos T, citotóxicos, se activan y hay infiltrado linfocítico también. También mencionar que la diabetes mellitus tipo 1, al ser una enfermedad autoinmunitaria, en general todas las enfermedades autoinmunitarias se pueden relacionar con otras enfermedades autoinmunes. En este caso, los pacientes con diabetes tipo 1 tienen una mayor predisposición para otras enfermedades autoinmunitarias como tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, enfermedad celíaca, Addison, vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia gravis y anemia perniciosa. Todas estas comparten la característica de ser autoinmunitarias. Y es por lo mismo, si hay una alteración en la tolerancia, ya sea central o periférica, el cuerpo se vuelve más susceptible a esta autoinmunidad y pues dependiendo del tipo de componente que se está afectando, va a ser la, el tipo de enfermedad autoinmune. Si está en la tiroides, pues va a ser tiroiditis o enfermedad de Graves. Si está a nivel intestinal, enfermedad celíaca. Si es en glándulas suprarrenales, enfermedad de Addison. Si es en el hígado, hepatitis autoinmune. ¿Va? Y dependiendo del tipo de afectación, pues es la enfermedad autoinmune. En general, la diabetes mellitus tipo 1 se va a estadificar o va a tener diferentes etapas dependiendo de la progresión y afectación de las células beta pancreáticas. En la primera fase o estadio 1, vamos a encontrar que el único hallazgo que vamos a encontrar aquí va a ser la presencia de autoanticuerpos contra las células beta. Va a ser una autoinmunidad aquí. Va a haber esta presencia de autoanticuerpos que dañen precisamente las células beta pancreáticas y conlleven una pérdida funcional de estas. Hasta este punto, los pacientes, pues si bien si hay, se empieza la destrucción de las células beta, aún no presentan la sintomatología de la diabetes mellitus y no hay alteraciones en la glicemia. El paciente todavía está normal. Conforme va pasando el tiempo, estos pueden evolucionar a un estadio 2, en donde si hay autoinmunidad contra células beta, hay pérdida de estas células beta más acentuada que anteriormente. Aún no hay síntomas, pero si se fijan, ya hay disglucemia, ya hay esta alteración metabólica que hace que se eleve la glucosa en sangre, porque a fin de cuentas no se produce insulina y esta insulina pues no hace que la glucosa se internalice en las células. Finalmente, en el estadio 3, que es cuando el paciente se da cuenta que tiene diabetes, comúnmente, está todo lo anterior y además hay presencia de síntomas. El paciente ya empieza a tener los síntomas clásicos de diabetes, como puede ser poliuria, polifagia, polidipsia, puede presentar pérdida de peso. Y en caso de diabetes tipo 1, puede existir en primera instancia cetoacidosis diabética. En muchos pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, uno de los hallazgos más comunes es la cetoacidosis diabética, es la presentación inicial. Por último, hablaremos de las vías que se involucran con las complicaciones con las complicaciones de la diabetes. No vamos a enfocarnos mucho en esto porque haré un video exclusivo de complicaciones de la diabetes y abordaremos las vías bioquímicas que aquí veremos. Pero a fin de resumen, tenemos que cuando hay diabetes mellitus tipo 1, ya vimos que hay deficiencia absoluta de insulina. Esta deficiencia absoluta de insulina hace que los niveles de glucosa en sangre se eleven y este aumento de glucosa en sangre genera glucotoxicidad. Cuando hay glucotoxicidad, se afecta a la mitocondria, en especial la cadena de transporte de electrones, que hace que exista una mayor producción de especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? La elevación de especies reactivas de oxígeno hace que se generen numerosos cambios celulares. Entre estos
El daño al DNA. Cuando se producen muchas especies reactivas de oxígeno, hay una ruptura en las hebras del DNA. A fin de cuentas, daña el DNA rompiéndolo. Esta ruptura del DNA conlleva a la activación de una enzima que se encuentra en el núcleo celular llamado poli-ADP ribosa polimerasa. Esta poli-ADP ribosa polimerasa se encarga de llevar a cabo una reacción que hace que se generen polímeros de ADP ribosa. Estos polímeros de ADP ribosa son capaces de inhibir una enzima que participa en la glucólisis llamada gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Si estos productos, estos polímeros afectan a esta enzima, no se puede llevar a cabo correctamente la glucólisis, se censa la glucólisis. A fin de cuentas, la glucólisis, recordemos que es una vía citosólica que, que degrada la glucosa en dos moléculas de piruvato. Si esta vía se censa, si la glucólisis se censa, se van a generar numerosos intermediarios glucolíticos que van a conllevar a la activación de vías bioquímicas que se relacionan con las diferentes complicaciones, ya sean microvasculares como macrovasculares de la diabetes mellitus. Las cuatro vías bioquímicas de las cuales abordaremos en los videos siguientes son la vía de los polioles, con la producción de sorbitol con la producción de sorbitol, la vía de las exosaminas, la vía de la proteínsinasa C y la vía de los AGEs, también llamado vía de los productos de glicasilación avanzada. En general, estas vías bioquímicas se van a activar y esto va a generar un estrés celular que nos puede llevar como consecuencia a las complicaciones microvasculares y macrovasculares. En complicaciones microvasculares tenemos el caso de la retinopatía diabética, la neuropatía diabética y la nefropatía diabética. Mientras que en las complicaciones macrovasculares tenemos principalmente la aterosclerosis, enfermedades vasculares periféricas en general, enfermedad arterial coronaria y EBC. Son las principales complicaciones macrovasculares. Igual, esto de las complicaciones de los pacientes diabéticos lo veremos más adelante, así como el diagnóstico. Veremos los demás tipos de diabetes. Esto fue solamente de diabetes mellitus tipo 1. Muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse y compartir este video. Si les gustó, denle like y hasta la próxima.